Codependencia. Dar para recibir. Dar con condiciones. Si estoy dando para recibir, podría estar cuidando a mi novio, ¿verdad? Ayudándolo a resolver sus problemas y prestándole mi coche. Estoy ahí para él, pero lo que realmente quiero es que él me ame, ¿verdad? Lo que realmente quiero es que experimentemos, que él me valore. Así que si alguna vez estás haciendo algo y requieres aprecio, gratitud u otro intercambio, pero eso no se verbaliza realmente, cuando ofreces lo que estás ofreciendo, entonces es un intercambio encubierto, es un acuerdo secreto. Y esto a menudo marca la codependencia, es que satisfacemos nuestras necesidades indirectamente al dar. Hola a todos. Bienvenidos al show de preguntas a Julie Ryan, donde combinamos espiritualidad y practicidad para ayudarte a vivir con propósito y alegría. Hoy tenemos a la doctora Kelly Brogan en el programa. Kelly, psiquiatra con título en neurociencia del Emmett y médico de Cornell, completó su residencia en el Centro Médico de NYU, donde fue profesora. Tengo muchas clientas, en su mayoría mujeres, con problemas de depresión y ansiedad, o que toman antidepresivos sin mejorar. Pensé en preguntar a una experta en salud mental con credenciales impecables, ¿qué podemos hacer para sanar física y espiritualmente? Tengo muchas preguntas para ella. Suscríbete, deja un comentario y comparte este episodio con tu familia y amigos. Ahora hablemos con Kelly. Kelly, bienvenida al programa. He hablado de ti durante años. Cualquiera que me siga sabe que te recomiendo siempre. Así que es un placer tenerte un rato para charlar contigo hoy. Gracias por hacer espacio para nosotros. Oh, es un placer reconectar contigo en este foro. Gracias, Julie. Sí, claro. Dices, cito, cuando superamos el miedo a los síntomas hacia la curiosidad, encontramos que toda enfermedad es tú diciéndote sobre ti, invitándote a regresar a ti mismo. Fin de la cita. ¿Puedes desglosar eso para nosotros? ¿Qué significa esa declaración? Sí, puedo ver cómo ese sentimiento parece una buena idea, ¿verdad? Pero, ¿cómo se aplica a la experiencia de alguien? Porque cuando tienes síntomas como pérdida de cabello, dolor en las articulaciones, gases, hinchazón o insomnio, el insomnio es uno de los más humillantes que he visto en mis pacientes. Cuando te encuentras con estos síntomas, es difícil, diría que nivel de maestría, conectar con algo más que el miedo y el rechazo, ¿verdad? Está tan adoctrinado en nosotros experimentar nuestros cuerpos como separados, como el dominio de experiencia de alguien más e incluso maestría. Imaginar que nuestra tarea es someter al cuerpo para que no sea una molestia, un problema, que no se interponga en nuestro camino, ¿verdad? Y si piensas en cómo estamos en la escuela, ¿verdad? Levantas la mano para ir al baño, esperas para comer hasta que te dicen que está bien y luego vas a tus citas médicas donde alguien más hace las pruebas y sabe mejor que tú lo que pasa dentro de ti. Y esa fragmentación del cuerpo del yo está bastante bien arraigada cuando muchos desarrollamos experiencias de enfermedad crónica en nuestros 20 o 30 años. Para mí fue en mis 30 mi primer diagnóstico de lo que llaman tiroiditis de Hashimoto. Y ahí es cuando se nos presenta la oportunidad de permanecer en nuestro propio equipo. Y he concluido que eso se ve como llegar al lugar donde lo que experimentas sintomáticamente no es realmente un problema a resolver, sino una parte de tu camino. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que ese es el objetivo de lo que llamamos
salud. Llegar a este lugar donde puedas, con curiosidad, comenzar a descifrar el dialecto de tu cuerpo, lo que realmente se expresa desde tu subconsciente a través de tu cuerpo como síntomas, que puedes ajustar, cambiar, explorar, expandir. Para responder a ese llamado es como hay una cita, no sé de quién es, pero que tu enfermedad es una pregunta existencial que solo tú puedes responder. Me encanta porque es cierto. Sería agradable, ¿verdad? Si alguien más pudiera decirnos cómo hacer que el cuerpo deje de hacer lo que hace. Pero realmente eres tú, no está separado de ti. No es de alguna manera, ya sabes, algo bajo tu, ya sabes, dominio, es literalmente tú. Así que como sea que puedas estar en tu propio equipo, resuelves la conciencia de víctima y la impotencia que informa a tu sistema nervioso que hay una razón para estar en fisiología de estrés. Y el gran giro es que solo a través de eso terminas en el estado regenerativo de tu sistema nervioso que te permite resolver síntomas. Síntomas. Por eso el viaje para resolver la conciencia de víctima, romper ese triángulo, entrar en la curiosidad es sinónimo del viaje de sanación. Pero solo se logra si ya no imaginas que el punto del viaje es hacer que los síntomas desaparezcan. Es como un juego, ¿verdad? Es como la búsqueda definitiva. Es el catalizador para que las personas exploren cosas. Cuando vienen a mí, vienen a ti cuando han agotado las rutas médicas tradicionales. Han visto a múltiples doctores y obtenido múltiples diagnósticos y múltiples tratamientos, sugerencias y planes, y todavía tienen los mismos síntomas. Y entonces dicen, oh Dios mío, ¿qué sigue? Y eso es lo que les da la oportunidad de acercarse a ti o a mí. Nadie sana a otro. Nos sanamos a nosotros mismos. Es el espíritu trabajando a través de nosotros para facilitar la sanación propia. Siempre le doy el ejemplo a Kelly de si tienes un gran corte en la pierna y vas a la sala de emergencias, el doctor lo va a coser. Pero el doctor no hace que tu piel vuelva a crecer. Tú haces que tu propia piel vuelva a crecer o que hay. Además, ha sido mi experiencia que todos que tienen algo médico, siempre hay un componente emocional el 100% del tiempo. Así que averiguamos qué es eso y les ayuda a sanar porque podemos arreglar partes del cuerpo todo el día. Pero tienes algo emocional que está causando una fuga de energía. ¿Cuál es el punto? Sí, es interesante. Es gracioso para mí cuando pienso en el pasado. Sabes, estoy entrenada como psiquiatra, así que teóricamente habría sido entrenada en material relacionado con las emociones, como pensarías, ¿verdad? Porque tratamos trastornos del estado de ánimo y problemas de comportamiento. Nunca realmente aprecié que las emociones tuvieran algo que ver con la llamada enfermedad mental, porque realmente me animaron a ver el cuerpo como una máquina, ¿verdad? Hay botones y palancas y hay demasiado de este químico y muy poco del resto. Y esa perspectiva psicofarmacéutica realmente pasa por alto cualquier necesidad de desarrollar una relación con tus emociones. Creo que por eso cuando comencé a ayudar a las mujeres a dejar los medicamentos en los que habían estado durante décadas, los impulsores emocionales subyacentes de ese mecanismo adaptativo que llamamos sus síntomas todavía estaban allí décadas después. Volvería en olas que a menudo se sentían abrumadoras y las llevaría a una noche oscura del alma. Pero esas emociones no simplemente se disipan, ¿verdad? Se almacenan hasta que esa energía está lista para ser integrada. Y sí, ahora he permitido que el péndulo se balancee completamente hacia el otro extremo, donde cada vez que encuentro un síntoma o fenómeno biológico, mi primera pregunta es, ¿cuál es el conflicto emocional que está impulsando esto?
¿Qué intenta mostrarme mi cuerpo sobre mi mundo interior del que no soy consciente? Así que sí, es un cambio de marco que es difícil de hacer cuando estás adoctrinado médicamente, seguro. Quiero profundizar en eso aquí en un par de minutos, pero lo que siempre enseño también es que las emociones son un sistema de GPS interno y nos están guiando. Y cuando tenemos algo que es una emoción menos que óptima o algo que se siente mal, vale la pena explorar. Es tu espíritu diciendo, oye, necesitas prestar atención a esto. Esto es algo que está causando un problema que se está manifestando como un síntoma. Así que, lo cual es parte de la razón por la que me encanta lo que enseñas, porque realmente resuena en la misma línea de lo que yo también enseño. Ciertamente eres una superdotada, chica. Quiero decir, Dios mío, tienes todo este abecedario al final de tu nombre y todo de universidades y programas prestigiosos y cosas así. La mayoría de las mujeres, ¿crees tú? Son superdotadas y subreceptoras. Así que esa frase vino a mí, sí, mientras comenzaba a reconocer que no estoy sola. En mi experiencia, como producto de mucha ideología feminista, lo que me criaron para creer fue que no solo puedo hacer lo que un hombre puede hacer sangrando, sino que puedo hacerlo mejor. Y seguí adelante para demostrar que tenía razón. Yo disfruté de muchos de los frutos del feminismo, no menos de los cuales están evidenciados por el hecho de que soy totalmente independiente. Soy madre soltera, autosuficiente, me cuido a mí misma y a mis hijas y mi hogar, todo por mi cuenta, todo por mi cuenta. Y sabes, cuando he estado casada, hice lo mismo, ¿verdad? Como todavía hice eso, incluso en el contexto matrimonial. Pensarías, wow, he logrado verdadera independencia. Estoy realmente libre. Y lo que comencé a observar es que muchas mujeres poderosas, lo pondré entre comillas, ¿verdad? Así que reconocidas por la sociedad capitalista, aquellas que han logrado autosuficiencia e independencia, la mayoría de estas mujeres también estaban a mi alrededor. Incluso mis amigas y colegas también se sentían extraordinariamente agotadas, ¿verdad? Conectadas y cansadas, amargadas y resentidas. Llegó un punto, incluso en mi vida personal, donde la mayoría de mi comunicación con mis amigas era basada en quejas, ¿verdad? Nos reuníamos, nos compadecíamos a través de nuestros desafíos y nuestras luchas. No es como si estuviéramos celebrando y en total placer y disfrute y realmente viviendo, ya sabes, esta vida que se nos ofreció por las libertades que disfrutábamos. Ah, Estoy interesada en desmitificar, me encanta identificar dónde ahora lo hago. Creía de todo corazón que algo era el caso. Y resulta que simplemente no lo era, ¿verdad? Como resulta que es diferente. Por ejemplo, Danos un ejemplo. Sí, así que por ejemplo, yo. Y de nuevo, soy un ejemplo extremo de intercambio de polaridad, ¿verdad? Solía creer que una cesárea programada era lo único razonable para una mujer embarazada. No tenía sentido para mí por qué una mujer soportaría la incomodidad o la inconveniencia del parto. Bien, y luego me convertí en una defensora del parto en casa hasta el punto de que, ya sabes, invité. En 2016 escribí un blog sobre el parto en casa e invité a esta ola de trolls de una intensidad sin precedentes. Y todas estas mujeres en realidad vinieron tras de mí. Había tomas aéreas de mi casa con amenazas de muerte. Fue muy intenso. Probablemente fue un esfuerzo astroturf de la industria farmacéutica a través de Jezebel, un medio feminista que fue disonante para mí porque me consideraba una defensora de las mujeres en ese momento. Y sé que nuestro amigo mutuo, Christian, tiene experiencias similares, ¿verdad? Donde como yo, pienso, espera un minuto, estoy aquí para ti, estoy aquí para apoyar a las mujeres, pero luego eran mujeres quienes estaban empujando hacia atrás. Ahí es cuando comencé a ver, oh, wow, es como mujer contra mujer, ya sabes, odio. Incluso podrías llamarlo
Es agresión de mujer a mujer lo que impulsa nuestro sentido de aislamiento y desconexión. Ese es un ejemplo. Hay muchos. Tomé anticonceptivos durante 12 años. Pensé que era un regalo de Dios. Y luego, ya sabes, pasé muchas horas escribiendo sobre la historia no contada de los anticonceptivos desde una perspectiva biológica, los riesgos y efectos adversos, sin mencionar las dimensiones psicoemocionales y más místicas de apagar tu sistema endocrino hasta ese punto. He llegado a creer como una mujer que puso su carrera primero antes que sus hijos, antes que su esposo, que en realidad lo que siempre ha sido mi prioridad son mis relaciones, ¿verdad? Que en este pináculo de mi trayectoria profesional no siento lo que pensé que iba a sentir. Es como cuando llegas a la cima de la montaña y piensas que vas a ver algo allá arriba y luego llegas y no está ahí y el sentimiento que tengo en este punto es como quiero como gritar desde la montaña como chicas, no está aquí arriba, ¿verdad? No está aquí arriba. Lo que nos dijeron que está aquí arriba, no está aquí arriba. Y así en esa visita, supongo, con mis prioridades internas, que siempre han sido mis relaciones, posiblemente mi matrimonio, mis hijos. He logrado resolver un gaslighting que llevaba dentro de mí, ¿sabes? Esa idea de que debería sentirme realizada solo por mi productividad a través de mi participación en la corporatocracia. Y de alguna manera lo que he encontrado es que en realidad me he sentido agotada, quemada y tenía una larga lista de Marjorie quejas sobre cuánto había en mi plato todo el tiempo, ¿verdad? Y así cuando miro cuál es mi papel en eso, una gran parte de asumir la responsabilidad por ese engaño, si quieres, es mi inexperiencia con recibir, ¿verdad? Como cómo no estaba lista. Y de nuevo, argumentaría incluso a nivel del sistema nervioso, incluso antes de un nivel emocional. No estaba lista para ser provista por un esposo, ¿verdad? No he estado lista para simplemente descansar en ser y que eso sea mi verdadero valor. No he estado lista para la lentitud, para el silencio, ¿verdad? No he estado lista para tantos aspectos de mi feminidad, que es donde vive mi vitalidad, donde vive mi sentido de realización, donde el juego y el placer y la creatividad prosperan. Así que he llegado a entender que hay un tipo de seguridad que puedo traer a mi sistema literal y un tipo de responsabilidad que puedo asumir por mi experiencia en las relaciones, que en realidad es un cambio hacia una forma muy diferente de ser mujer de lo que pensé que era mi objetivo. Y me ha llevado a lugares sorprendentes, incluyendo desidentificarme con la ambición y un sentido de misión y propósito. Y cualquiera que me haya conocido por un tiempo probablemente me piense casi como sinónimo de misión, como que he sido una activista muy impulsada por una misión durante muchos años y eso realmente se ha extinguido de una manera poderosa en esta etapa de mi vida, donde mi prioridad en este momento son mis hijas. Sabes, mi prioridad es la alegría que siento cuando tengo una sala llena de adolescentes un viernes por la noche, ¿sabes? Y eso y el duelo con el que he estado trabajando y procesando alrededor de romper mi familia, ¿sabes? En aquel entonces y iniciar el divorcio y renunciar a la oportunidad en mi vida de tener esa experiencia de construir con una familia que ahora veo como una de las más, ¿sabes? Sagradas y bajo ataque. ah,
entidades en nuestro tejido social y absolutamente participé a mi manera en la ideología que dice como tu realización es lo único que importa, como sabes, consigue lo tuyo y simplemente despeja a todos los demás del camino. Ahora veo las cosas diferente. Veo el matrimonio como un pacto, un egregor al que dos personas se dedican. No se trata de si te sirve como individuo, es lo que obtienes, la pertenencia, seguridad, protección como mujer y para tus hijos de esa institución. Nuevamente, he cambiado, puedo habitar estas perspectivas diferentes. En mi podcast, el primer episodio son 25 maneras en las que me he convertido en lo que juzgué. Tengo mucha práctica. Estando equivocada, ¿sabes? Y no experimentando eso como un problema. Me he vuelto buena diciendo, huh, ok, supongo que hay otra manera de verlo. Y abarca tantos temas diferentes desde, sabes, nuevamente, lo médico y científico. Ese es un tema enorme. Toda mi investigación científica, básicamente todo lo que aprendí en mi, sabes, educación de prestigio, he llegado a cuestionar y examinar y en este punto nada. Prácticamente no hay nada que puedas traer, ¿sabes? A mi atención que yo diría, no, no, eso está resuelto. No hay nada que ver ahí, lo cual me permite sentir ligereza. Me da una sensación de libertad y liberar la certeza que fue una característica de mi personalidad y mi sombra durante mi vida adulta. Eso es mucho para desentrañar. Tengo varias preguntas sobre eso. Estoy agradecida con las Gloria Steinems y Bella Abzugs que hicieron posible que yo entrara en el mundo de los negocios y rompiera barreras. Estoy una generación por delante de ti. Fui una llenadora de cuotas al salir de la escuela. Trabajé para una gran empresa de suministros médicos, la más grande del país, y era la única mujer en toda mi región del país. Y tenían una cuota corporativa. Esta era una empresa multimillonaria para entrar. Así que sentí que necesitaba trabajar extra duro, ser extra inteligente, sabes, hacer los números para poder competir y mantener mi trabajo con las personas con las que estaba trabajando, mis colegas. Y luego comencé mi primera empresa a los 25, porque eso era como un montón de tonterías. Hacer eso, lo descubrí temprano. Imaginaría que tú también, cuando estabas en la escuela de medicina, probablemente no había muchas mujeres en psiquiatría en ese momento o especializadas en lo que hacías. Estoy interesada en escuchar. ¿Sentiste lo mismo en la escuela? Así que soy. Es interesante las perspectivas generacionales, ¿sabes? Porque mi mamá no trabajaba y creo que comparte probablemente mucho de tú. Cierto, como solo una especie de la experiencia colectiva que las mujeres estaban en medio de. Yo sí estaba en el cambio porque fui a MIT, de hecho, y estaba, ¿sabes? Era casi mitad hombres y mujeres en mi generación, lo cual era bastante sin precedentes antes. Y diría que era casi lo mismo en psiquiatría. Lo interesante en la escuela de medicina es que fui una de las primeras 300 psiquiatras reproductivas, una de las primeras en el mundo en especializarme en prescribir a mujeres embarazadas y lactantes, lo cual dice algo porque en ese momento, no sé la estadística actual, pero era una de cada 4 mujeres en edad reproductiva estaban o embarazadas o considerando la concepción y tomaban un medicamento psiquiátrico, generalmente un antidepresivo. Estaban en posición de ayudar a las mujeres a tomar la decisión. Mi formación en el sistema convencional era brindarles tranquilidad y paz, mientras continuaban con su prescripción. El sesgo era mirar los datos del registro, un sistema de informes pasivo para las farmacéuticas y tranquilizarlas de que incluso con estos medicamentos los bebés nacían con 10 dedos de manos y pies. Y sabes que la necesidad de especialistas en esa área te dice algo sobre
no solo el creciente interés en la llamada salud de la mujer, sino también esta población de mujeres que se estaban volviendo más enfermas. No tienes una de cada 4 mujeres en, en la flor de sus vidas, enfermas hasta el punto de que están considerando tomar un medicamento que está en gran medida no estudiado, sino completamente en realidad no estudiado desde una perspectiva científica durante un embarazo. Bien, algo está mal aquí. Pero nunca hacemos esa pregunta. ¿Por qué? Solo manejamos. De eso trata la alopatía. No busca la raíz del problema. Y no creo que haya nada de malo en eso. Esa es la perspectiva. El mundo posee. Cierto. Es como bromeo. No vas al carnicero por una comida vegana. Si quieres manejar síntomas y obtener ayuda, vas a ese sistema. Si tienes curiosidad sobre el por qué, si piensas que tus síntomas tienen significado, si piensas que podría ser gratificante ajustar tu entorno, tus relaciones, tu estilo de vida y luego ver cómo responde tu cuerpo, hay un enfoque diferente. Cierto. Así que, ¿irías allí? No irías al sistema convencional para eso, y viceversa. Así que creo que esa fue probablemente la primera indicación de que algo no estaba funcionando. ¿Crees que la mayoría de las mujeres, porque ese es tu nicho, saben que esa otra posibilidad existe, que hay alternativas a la medicación? ¿O hay un cambio en que más se están enterando de ello por los podcasts y YouTube? Esos informadores independientes están ahí en masa y aumentando. Pero, ¿realmente crees que la mayoría pensaría, bueno, podría hacer eso y ir a mi médico regular o hacer esto? Creo que la mayoría simplemente va a su médico regular y ni lo piensa porque es lo que hemos sido entrenados para hacer. Es una buena pregunta y probablemente tengo una perspectiva sesgada, pero tengo nuevamente generacionalmente abarcado el tipo de papel médico, pues ya sabes, como una manera de compartir y difundir información, cultura, hasta, sabes, Instagram y TikTok, como un medio para entender lo que es posible con tu salud. He visto estos ejércitos ciudadanos de pacientes que se consideraban lesionados por el sistema y comenzarían como, ¿recuerdas los chats? ¿Verdad? Comenzarían como chats y hablarían sobre cómo experimentaron los medicamentos psiquiátricos y cómo dejarlos. Aprendí todo lo que sé sobre y tuve una práctica clínica de una década especializada en desprescripción, en ayudar en la INDA a las mujeres a dejar los medicamentos. Aprendí todo de los pacientes porque esto no es algo que aprendes de tu institución de formación. Aprendí eso porque los pacientes comenzaron a hablar entre ellos, las personas comenzaron a hablar sobre cómo dejaban estos medicamentos, cómo a veces necesitaban usar una balanza de joyero para dejar su medicamento por una milésima de miligramo al mes. Nunca había concebido esto como posible. Y así aprendí que a través de una lente, estos medicamentos son los más adictivos, químicos, sustancias en el planeta que hacen que algo como el crack, la oxicodona o el alcohol o los cigarrillos parezcan un paseo para dejar así que el tipo de micelio, cierto, este inframundo de comunicación fue iniciado por los pacientes. No fue hasta 2014 que vi en la literatura médica alguna conversación. Fue un grupo de Italia Fava que alguna conversación sobre este fenómeno de la discontinuación de medicamentos y que no debería llamarse así, debería llamarse abstinencia. Vamos a sumergirnos en ese agujero. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuántos? Ya que hablamos de mujeres, vamos, sabes, y si conoces a los hombres, está bien también. Pero la mayoría de esta audiencia va a estar escuchando y viendo a nosotras como mujeres. ¿Cuál es el porcentaje? 1 de cada
cuántas están en o han estado en o han sido recetadas un antidepresivo o un medicamento contra la ansiedad? Sí, donde lo dejé era una de cada 4. Y me imagino que es probablemente más alto ahora, lo cual habla de tu pregunta anterior, que es como la gente realmente sabe que hay otra manera. Y en mi mundo, sí, es como que todo el mundo sabe que hay otra manera y he hecho mi parte porque me encantan los resultados. Es como mi antigua mente, ¿verdad? Me encanta la prueba. Quiero verlo en blanco y negro. Y así fue como me convencí cuando resolví mi Hashimoto's de que algo real había sucedido, porque vi en blanco y negro mis anticuerpos llegar a cero. Vi mi TSH normalizarse. No podía negar que algo había sucedido, ¿verdad? Contribuí a la literatura médica, estudios de casos, informes de casos, un ensayo aleatorizado aprobado por la IRB para poder decir, ¿piensas que los medicamentos relacionados con el bipolar no pueden ser descontinuados? ¿Piensas que la esquizofrenia es una enfermedad de por vida, verdad? ¿Piensas que la depresión suicida no puede ser algo que se transforme y transmuta en una existencia libre de medicamentos, verdad? Aquí está la prueba. Incluso si es posible para una persona, entonces tal vez nuestra teoría necesita ser revisada, ¿verdad? Esa es la naturaleza de la ciencia. Mi sensación es, bueno, sí, no conoce todo el mundo a alguien que estaba deprimido y luego lo resolvió a través de medios no farmacéuticos, o no conoce todo el mundo a alguien que estaba en medicamentos y luego los dejó y está bien. No. Supongo que la respuesta es no en este punto. Tengo un montón de clientes que están en eso que he perdido la cuenta de. ¿Cuántos a lo largo de los años han dicho, he intentado dejarlo, no puedo dejarlo? Y luego los envío a ti y les envío tu información. ¿Por qué no se les dice a los pacientes eso por los médicos? Los médicos no entienden eso. Es solo que han sido tan lavados de cerebro por las compañías, los fabricantes, una de cada 4 mujeres. Quiero decir, eso es simplemente una locura que se les recete eso. Y sé que no todas se les receta eso por depresión. Puede ser, bueno, tienes este dolor, o tienes este dolor, o tienes sofocos, o tienes lo que sea. Hablemos de eso por un minuto. Puedes contarnos sobre por qué se recetan antidepresivos. ¿Qué hacen los antidepresivos? ¿Y por qué son tan adictivos y tan difíciles de dejar? Así que probablemente sea una señal de alerta en términos de nuestra comprensión científica de su mecanismo. Lo que significa, ¿qué están haciendo realmente que estos medicamentos se recetan para una lista interminable de indicaciones clínicas? Desde migrañas hasta PMS, hasta fobias, hasta TOCs, hasta trastornos de personalidad, hasta síntomas menopáusicos. Un rango enorme. Puedes tener una mala ruptura en la universidad, que es como muchos de mis pacientes en sus 40s comenzaron con medicamentos solo para quitar el borde. Con intención benevolente, estos prescriptores ofrecen esto como un apoyo. Y el DSM, como estoy segura de que sabes, muchos de ustedes han oído hablar, este gran libro de criterios de diagnóstico que usan los psiquiatras ha estado aumentando de tamaño. Cada edición, ¿verdad? Cada edición tiene cientos más de páginas, lo que significa que hay cientos más de razones por las que puedes ser considerado un candidato para un medicamento psicotrópico. Ahora recuerda cómo la homosexualidad estaba en este mismo libro. ¿De acuerdo? Hay todo tipo de cosas interesantes. Oh, sí, la historia sórdida de la psiquiatría es toda otra conversación. Pero curiosamente, hay algo llamado la cláusula de duelo, que es como puedes tener síntomas depresivos, ¿verdad? Incluso puedes cumplir con los criterios para el trastorno depresivo mayor. Y solía haber una cláusula que decía, pero si estás de duelo, como si tu esposo acaba de fallecer, o tu hijo, o tu mejor amigo, o tu perro, entonces suspendemos la entrega del diagnóstico durante esa ventana. Esa cláusula fue levantada hace años, de tal manera que ahora eres un candidato independientemente de cuál sea el vector causal, y a veces es un vector causal muy identificable. Así que puedes ver que la red
es más grande que nunca. ¿De quién podría ser potencialmente ayudado por estos medicamentos? Se nos dice que estos medicamentos corrigen un desequilibrio químico. Se llama la hipótesis de la monoamina, que estos medicamentos arreglan algo con lo que probablemente naciste que se activó en un momento de estrés en tu vida. Y somos uno de los 3 países en el mundo que permite la publicidad directa al consumidor. Se nos habla por la industria con pequeñas imágenes de nuestras células cerebrales, ¿verdad? Y pequeñas burbujas de químicos volando entre nuestros receptores. Estamos realmente adoctrinados en esta noción de que se entiende lo que se llama depresión. Vamos a centrarnos en eso. Aunque podríamos tener esta conversación sobre literalmente cualquier diagnóstico mental, pero se nos da la impresión de que entendemos qué es la depresión y que tiene que ver con estos químicos. Como si salieras a una esquina de la calle y le preguntaras a una persona al azar qué causa la depresión, invariablemente van a responder algo que tiene que ver con químicos o incluso serotonina. Podrían incluso conocer este término. ¿Por qué conocerían este término, verdad? Como si ahora todo el mundo fuera biólogo, aparentemente, y eso es por la educación que es proporcionada por la industria y por una buena razón. En forma de comerciales, en forma de publicidad, en paradas de autobús o en televisión o lo que sea. Y luego entras en la oficina de tu médico y dices, oye, ¿sabes? Yo escuché que Cymbalta puede ayudarme si estoy sufriendo, ¿verdad? Así que te conviertes en este agente proactivo en el modelo farmacéutico de atención médica. Pero se nos dice que estos medicamentos corrigen. Este desequilibrio fue. Lo interesante es que al investigar me conecté con recursos que existían antes, incluyendo personas como Peter Breggin, que había estado en esto durante décadas, hablando de la falta de evidencia. Hablo de estudios post-mortem, de líquido cefalorraquídeo, genéticos, induciendo depresión en estudios de depresión de triptófano. No hay evidencia que respalde este modelo de desequilibrio químico. Investigadores como Joanna Moncrief, hace 2 años, revisaron toda la evidencia disponible y llegaron a la misma conclusión. Es hora de abandonar esta teoría. Siempre ha sido solo una teoría, ¿cierto? Es hora de abandonar esta teoría porque no hay evidencia de que un desequilibrio de serotonina tenga que ver con la depresión. Bien, entonces, ¿qué está pasando realmente? Realmente no lo sabemos. No sabemos qué hacen estos medicamentos. Y he observado en mi práctica clínica que tienen un perfil de efectos adversos que, al menos en mi caso, me hizo dejar mi recetario. Porque su eficacia es escasa. En realidad no. No supera al placebo activo. Iba a decir, dije placebo, gente. Y es un efecto placebo que piensan que está funcionando. Sí. Y es muy revelador. Algunos de los efectos secundarios son. Sí. Así que los dos. Diría que los dos. Es gracioso llamar a estos efectos secundarios cuando son solo efectos, ¿verdad? Los efectos que realmente me llevaron a dejar mi recetario por completo, para siempre. Nunca volví a iniciar a un paciente con medicamentos. No fue tanto que eso, Peter Bray. Lo siento. La investigación de Robert Whittaker en Anatomía de una epidemia mostró que estos medicamentos realmente están induciendo las mismas enfermedades crónicas que dicen resolver. Si miras cualquier medicamento ese será el caso. Tomas un antiácido y lo que sucede es que desarrollas un reflujo más resistente y buena suerte cuando dejes ese antiácido. Correcto. Así que va a ser rebote, va a ser aún peor. Y eso es cierto para los antihipertensivos, es cierto para cualquier anti. Y es interesante, espiritualmente, probablemente un indicador de que no hay forma de ganar la guerra contra uno mismo. Correcto. Solo perpetúas en un juego de suma cero exactamente eso que esperabas que simplemente desapareciera. Bien, así que eso no es realmente por qué dije que no me meto con estos nunca más. Fue cuando comencé a aprender sobre los datos sobre violencia impulsiva.
Y comencé a ser contactada por activistas ciudadanos como Kim Witzak o David Carmichael y aprendí sobre sus historias personales en un caso de asesinato. Bien, por un padre a su hijo, cuando el padre estaba medicado de suicidio, cuando no había historia previa de suicidio después de que, ya sabes, su esposo comenzó a tomar medicación para el estrés común que sentí en mi propio cuerpo, como una alarma que todavía estoy resolviendo, ya sabes, una década y media después. Como no hay estratificación de riesgos. No sabes si serás tú quien termine involucrándote en esta violencia impulsiva hacia ti mismo o hacia otros por el efecto de estos medicamentos. Y lo más aterrador es que podrías parecer que mejoras. Como en el caso de David, la gente pensaba que mejoraba y estaba planeando un esquema que resultó en un homicidio. Y esto es realmente alarmante. Hay un artículo de Lucia y Crotty, que fue la evidencia médica definitoria, que sonaba la alarma sobre esto. No es solo anecdótico. Esto está reportado en la literatura médica. Y peor aún, está en los insertos de los paquetes, lo que me dijeron. Tengo una vecina cuyo esposo murió por suicidio mientras tomaba antidepresivos y fue cuando murió. No pasaron ni 3 años. Su hijo de 20 y tantos años murió por suicidio y también tomaba antidepresivos. Así que 2 personas en la misma familia, ambos hombres. Y eso. Y ella sabe, eso es lo primero que me dijo cuando fui a su casa tras la muerte de su esposo. Dijo, sé que fueron los medicamentos. Y luego dijo, intenté sacar a mi hijo de ellos. Él intentó y no pudo dejarlos porque eran tan adictivos. Y luego terminó no solo quitándose la vida, sino que dejó a un niño de 2 años y una esposa también. Así que ambos. Me sorprende que ella, sí, pueda conectar esos puntos porque hay tanto programación y yo fui parte de esta programación que dice, oh, solo desmascaró la suicidabilidad que ya estaba allí. Correcto. Fui entrenada por mis médicos asistentes para decir eso. Y es porque esta señal ya estaba evidenciada en la literatura científica y médica, así que necesitábamos alguna forma, y esto, no creo que esto sea consciente. Como esto es solo cómo el sistema lidia consigo mismo e intenta mantener su estabilidad. Pero hay personas como David Healy, quiero decir, probablemente sea uno de los mayores denunciantes en este ámbito. Él estudió voluntarios estables y demostró que podrías inducir suicidabilidad con estos medicamentos. Quiero decir, ese es un método bastante estándar de oro para atribuir causalidad a los medicamentos. Y entonces, ¿qué están haciendo? Realmente no creo que tengamos idea. Y los tiradores masivos. Los tiradores masivos. Sé que hay estudios que hablan de que muchos de ellos han estado en este tipo de medicamentos también, lo cual se suma a lo que estás diciendo. Así que algunos de los efectos secundarios son, ¿y por qué son tan difíciles de dejar? Porque la gente dice, la primera vez que tú y yo hablamos, dijiste, soy como una partera para mujeres que están tratando de dejar sus antidepresivos. Y nadie, excepto tú, que yo sepa. Estoy segura de que hay otros. Simplemente no están en mi campo de visión de personas para ayudar porque no saben qué hacer. Es solo un concepto extranjero. ¿Cuáles son los efectos secundarios además del suicidio y el homicidio? 2 grandes. ¿Y cómo se hace uno? ¿Por qué son tan adictivos? ¿Y cómo se retira uno de ellos? ¿Pueden hacerlo por su cuenta sin ayuda? Sí. Al observar este perfil que exploramos, vemos la posibilidad de que realmente no sean efectivos, que estén completamente llenos de riesgos muy desagradables. Y ni siquiera hablamos de los habituales, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales. Tampoco hablamos de que inducen otros diagnósticos potenciales. Un estudio de Yale mostró que 1 de cada 23 personas que empezó con un antidepresivo de alguna manera se vuelven bipolares. Me enseñaron que esto es porque siempre lo fueron y
el antidepresivo solo lo desmascaró. Bueno, eso no es lo que sugiere la literatura, que hay una inducción. Correcto, que realmente hay una dinámica causal aquí. Ni siquiera estamos entrando en eso cuando solo nos enfocamos en la experiencia de discontinuación que la mayoría tiene. Tenemos una conversación muy compleja que abrir porque me ayuda a ver que estos medicamentos realmente están influyendo e impactando la biología, la emocionalidad, correcto, la psicología, que hay todas estas capas. Y yo argumentaría, y ciertamente no tengo evidencia de esto, que es un fenómeno espiritual, correcto, que hay un acceso que se cierra con estos medicamentos. ¿Cómo? No tengo idea. Correcto, porque sabemos que afectan los receptores de cortisol, tal vez estas monoaminas. No sabemos qué hacen estos medicamentos, pero influyen en la conciencia. Son alteradores de la conciencia de tal manera que la mayoría. Es por eso que tantos de mis clientes dicen que se sienten entumecidos. Sí, exactamente, eso iba a decir. Ella dijo, me siento entumecida, no feliz, no triste. Me siento como si caminara en una niebla la mayor parte del tiempo. Correcto. Y si tus emociones son tu GPS y estás desconectado de manera importante, no completamente, o no habría tenido tantos pacientes, porque habrían dicho, esto es mejor que lo que tenía. Pero si estás lo suficientemente desconectado, sientes apatía. Entonces tu alma ha como dejado el edificio correcto. Y me pregunto si es por eso que tantas de las mujeres que apoyé en la discontinuación de estos medicamentos, eventualmente entrarían en contacto con sus pasiones creativas otra vez. Cantar, pintar, escribir, abrirían santuarios de animales, volverían a sus corazones de una manera que les permitía sentirse vivas y conectadas con la fuente, Dios, como quieras describirlo. Ciertamente en esos días no pensaba en esos términos, pero lo presencié una y otra vez. Así que el fenómeno de discontinuación. Cuando primero aprendí estas cosas de las que hemos estado hablando, dejé mi recetario y ofrecí a cada paciente en mi práctica la oportunidad de discontinuar y trabajar con las opciones de medicina de estilo de vida con las que había trabajado para resolver mi supuesta enfermedad crónica. Y no como mandé esos cambios de estilo de vida. Solo fue como intentemos esto. Terminé dirigiendo un centro de rehabilitación ambulatorio en semanas. Tuve pacientes tan médicamente inestables que no sabía qué me había golpeado. ¿Cómo se veía eso? ¿Cómo se veía médicamente inestable? Tuve pacientes con erupciones en todo el cuerpo, sangrando rectalmente, pacientes con terrores nocturnos, a veces con insomnio literal, no como ha sido difícil dormir, como literalmente sin dormir durante semanas. Esto es médicamente inestable, ¿verdad? Y así comencé a enfrentarme a lo poco que tenía de experiencia o cualquiera de mis superiores tenía con lo que realmente parece discontinuar estos medicamentos, porque me enseñaron a decir, ¿ves? Necesitas estar en ellos, ¿verdad? Y así el sesgo de confirmación sugeriría que cualquier inestabilidad tras la discontinuación era evidencia de que realmente necesitas el medicamento. Aunque lo que seguía escuchando de estos pacientes es, nunca he sentido esto en mi vida. Esto no son mis viejos síntomas regresando. Esto es un animal completamente nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Así que ahí es cuando yo también comencé a trabajar con mi mentor, el doctor Nicolás González, alrededor de este tiempo. Y decidí, está bien, escucha, ¿por qué no primero obtenemos el cuerpo muy bien abastecido? ¿De acuerdo? Cuando estabilizamos tu sistema nervioso, ¿por qué no disminuimos la inflamación, aumentamos la densidad de nutrientes de lo que comes, calmamos tu sistema y luego comenzamos el proceso de reducción y vemos qué pasa? Eso me llevó a los resultados que disfruté. Fue porque primero pedí a las personas que hicieran lo que eventualmente se convirtió en mi protocolo y luego reduciríamos lentamente los medicamentos.
Ahora sé que tenía colegas que no creían en la reducción en absoluto, ¿verdad? Tenía un colega que decía, ya sabes que cuando descubres que lo que tomas es veneno para ratas, simplemente lo dejas. No reduces el veneno para ratas, simplemente lo dejas. Sé que hay personas que pueden simplemente dejarlo. Pero en su mayoría, cuando hablas con personas que están en el mundo de la discontinuación de medicamentos, nosotros usualmente logramos eso a través de una reducción lenta y gradual. Pero lo que diré es, en las primeras 2 semanas de mi programa, se trata todo sobre la mentalidad, porque lo que diré es, si haces esto con miedo de que vas a obtener evidencia de que estás roto y mentalmente enfermo a través de este proceso, ¿verdad? Si hay incluso una pequeña parte de ti que no está reconocida y no está sostenida, que es escéptica de que puedas hacer esto con éxito. Puede que realmente sea el caso, ¿verdad? Pasé mucho tiempo, y yo. Y le doy crédito a mi mentor, Nick, con esta convicción que tenía como verdadero celo que todavía tengo hasta el día de hoy, que cualquier cosa puede ser sanada, que hay un significado y propósito profundos, que este es el comienzo del capítulo más hermoso de tu vida y puedes hacerlo. Bien, estoy de acuerdo que es una pieza esencial que, ya sabes, mis pacientes no fueron a la sala de emergencias, no llamaron, nunca me buscaron, había simplemente un ethos de tú puedes con esto. Y es gracioso porque ahora estoy muy interesada en esta etapa de mi carrera en, ya sabes, en el trauma infantil y las dinámicas parentales y la condición del padre y la madre y todo este tipo de cosas. Y pienso, wow, realmente estaba sosteniendo como una energía de padre benevolente, ¿verdad? Y lo que hace un buen padre es mirarte a los ojos y decir, ve y hazlo. Sé que puedes. Correcto. No era una clínica particularmente cariñosa. Escuchar eso de alguien. Sí, sí, se escucha de ti. Lo escuchan de mí. Tengo tantos clientes donde la sanación ha ocurrido y luego volverán y dirán, oh Dios mío, ya sabes, eso es tan milagroso. Y el primer paso fue que me dijeras, sí, esto se puede sanar y sí, te sanarás completamente de esto, porque nunca les han dicho eso un médico o por la literatura a la que estuvieron expuestos o cualquier otra cosa. Y sabes también como yo, absolutamente todo tiene la capacidad de ser sanado. Pero alguien necesita escuchar eso de alguien, y ciertamente ellos. Es más fácil para nosotros escuchar eso de alguien que es un extraño que no nos conoce. Incluso si es un médico al que han ido tal vez por un año, sienten que está bien, esta persona como que me conoce. Pero alguien que es un completo extraño a menudo tiene más impacto. ¿Estarías de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Y es interesante porque, ya sabes, no he accedido a tus dones, tu nivel de dones, pero una cosa que era muy capaz de hacer y era consciente de ello era que podía conocer a una mujer que nunca había conocido antes, ¿verdad? Así que ella entra en mi oficina en Manhattan, se sienta en mi sofá y podía verla como, así que ella está toda como un poco encogida, ¿verdad? Como un poco contraída y ella está muy a menudo al final de su cuerda. Y ha invertido mucho en llegar aquí y es un momento muy como un poco estresante en su vida, ¿verdad? Y casi podía ver, literalmente, pero ciertamente podía ver energéticamente su grandeza, ¿verdad? Es como si pudiera verla en su plena gloria. ¿Cómo? Como su cabello lustroso y riendo. Era como si podía sentir eso y quizás por eso podía decirle con total autenticidad, no hay nada malo contigo. Y me han dicho que ese sentimiento y mi convicción al respecto fue probablemente todo lo que se necesitaba. El resto fue solo ritual, ¿verdad? El resto fue solo, ya sabes, porque somos, creo, como especie, realmente entrenados para necesitar estos ritos de paso, ¿verdad? Así que pasas por esos movimientos y te lleva al lugar que ya era una potencialidad en el momento en que estabas a punto de rendirte, ¿verdad? Y así, si alguien, especialmente, como estás diciendo, un extraño, puede ver eso, ¿por qué tendrían algún incentivo para ver eso, verdad? ¿Por qué estarían programados para ver eso si no te aman necesariamente, verdad?
Aún no, de todos modos, creo que eso fue parte de ello. Y por supuesto, luego se volvió más y más cristalizado para mí, no solo a medida que obtenía los resultados que afirmarían que cualquier cosa, incluso las más, ya sabes, experiencias severas, son sanables. Pero luego trabajé con mi mentor, quien fue, en mi opinión, una de las figuras más poderosas en la medicina moderna, y él tuvo 27 años de resultados imposibles. Y eso me ayudó, junto con mi propia experiencia, a llegar a la conclusión de que diseñamos tal vez de manera semi o subconsciente estas enfermedades para que podamos acceder al poder, para que podamos reclamar dimensiones de nosotros mismos que nunca tendríamos la oportunidad de contactar sin este viaje. Es un viaje de héroe. Es un viaje de héroe y es tuyo para caminar si se te ha presentado con esta oportunidad y si eliges creer que hay un viaje aquí y que no es solo un regreso a tu viejo normal lo que estás buscando. He leído artículos sobre las vías de metilación y que algunas personas no pueden desintoxicarse fácilmente. Hay investigaciones que muestran que a veces por eso la gente tiene depresión y ansiedad. Me encantaría escuchar tu opinión. He leído sobre cómo cuando somos pequeños, incluso en el útero, hasta los 2 años, si estamos expuestos a cosas estresantes, las vías neuronales pueden formarse diferente, haciéndonos más propensos a la ansiedad y esas cosas. Me encantaría tu opinión sobre ambos temas. Así que mi opinión sobre, como mencionamos antes, sobre los fundamentos biológicos, si queremos llamarlo enfermedad mental, realmente no uso esa frase. Ha realmente evolucionado porque, ya sabes, me enseñaron a creer que todo era biológico y este desequilibrio químico necesita ser remediado por otros químicos. Cambié un poco, como puedes ver en mi primer libro, Una mente propia. Hablo sobre las mutaciones MTHFR y este tipo de desequilibrios físicos, ya sea la tiroides, intolerancias alimentarias, deficiencias de micronutrientes o efectos adversos de otros medicamentos, lo cual es un impulsor común de diagnósticos de enfermedad mental. Otros medicamentos son cosas como los beta bloqueadores para la presión arterial alta, antibióticos. Yo realmente en estos años recientes he llegado, como decíamos, a creer. No estoy súper segura de que cualquiera de esas cosas sea tan poderoso impulsor. Ya sabes, el patrón temprano de necesidades emocionales. And si entiendo que tu experiencia de cierre, tu experiencia del mundo como adversa, ¿verdad? Tu experiencia de la futilidad de tu voluntad, como respuesta adaptativa a tu trauma infantil temprano. Entonces, es cuestión de crear seguridad en el presente, en tu sistema, para que puedas percibir que ya no estás en tu infancia, ¿verdad? Y luego, equiparte con habilidades blandas para estar contigo mismo cada vez que experimentes inutilidad o impotencia o desamparo, ¿verdad? Así que no tienes que hacer pruebas de MTHFR para cambiar significativamente tu experiencia de ti mismo. Y por eso se vuelve confuso. Es cierto, es como, ¿por dónde empiezas, verdad? Si me dices que podría ser, ya sabes, tus respuestas somáticas impulsadas por tu trauma. Si me dices que podrían ser problemas de apego, como mencionabas en los primeros 3 años de vida, ¿verdad? Si me dices que tal vez son desequilibrios fisiológicos o toxicidad en tu entorno y es el flúor en tu agua lo que está impulsando lo que llamamos enfermedad mental, ¿por dónde empiezas?
Y por eso he llegado, porque tengo una mente práctica. Pero por eso, he llegado a la perspectiva de que está bien, ¿por qué no empezamos siempre desde el principio? ¿Por qué no empezamos siempre con lo básico de la medicina del estilo de vida? Puedes hacer cambios dramáticos, como he evidenciado en un mes. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no envías una señal biológica de seguridad a tu sistema? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es biológico? Es bastante fácil, ¿verdad? Así que come alimentos integrales, alimentos densos en nutrientes, no procesados. Y luego miras tu exposición a la toxicidad a través de tu consumismo. Así que compras tal vez un detergente diferente, jabones diferentes, cosméticos limpios, filtras tu agua, ¿verdad? Así que estás reduciendo la carga de toxicidad acumulada y luego comienzas a programar tu sistema. Yo recomiendo 3 minutos. Eso es todo. De práctica contemplativa. Comienzas a programar tu sistema todos los días. Está bien, está bien, está bien. Y luego te lavas el cerebro psicológicamente de que no hay un problema aquí, ¿verdad? Y cuando haces eso durante un mes, estás interrumpiendo patrones, ¿verdad? Estás poniendo nieve fresca en la montaña para esquiar nuevas pistas. La interrupción de patrones de comportamiento como esta es un portal al cambio. Ni siquiera estoy segura de cómo puede ocurrir el cambio sin una interrupción importante en tu rutina. ¿Y no crea nuevas vías neuronales en el cerebro cuando haces eso de manera repetitiva? En mi experiencia, toma un mes. Eso es alentador. Va así, toma un mes, ¿cierto? Y especialmente en tu vida adulta, como todos merecen un mes de lo que yo llamo un reinicio, ¿verdad? Así que cuando empiezas ahí, entonces puedes evaluar. ¿Todavía tengo insomnio? ¿Todavía tengo ataques de pánico? ¿Todavía me duelen las articulaciones? ¿Todavía tengo estreñimiento? Como, ¿qué queda realmente ahora que hemos limpiado la pizarra? Y lo que encuentro es que cuando esa limpieza de pizarra ocurre, eres mejor capaz de ver el panorama de tu vida with, ya sabes, lo que yo llamo ojos sobrios. Y en la literatura neurobiológica, esto se llama neurocepción. Es cómo percibes la seguridad en tu entorno y cómo evalúas, ya sabes, lo que podría ser necesario en términos de una respuesta al estrés. También hay algo llamado interocepción, que es cómo evalúas tu cuerpo interno, tu escape interno, en busca de señales de peligro. Así que cuando comienzas con lo básico de la medicina del estilo de vida, estás comenzando a reclamar tu neuro e interocepción, para que puedas quedarte, ver más claramente, y lo que pensabas que era una relación desreguladora y desestabilizadora en tu vida. Tal vez ahora puedas ver, oh, estaba reaccionando, ya sabes, por miedo en ese momento. Déjame intentarlo de nuevo. Sabes, hay una pausa, hay un momento, y se traduce en tu capacidad para relacionarte con mayor responsabilidad y resolver la codependencia. Y tus hábitos de micromanagement y control, ya sea en tus relaciones románticas o como padre, comienzan a cambiar, pero no tomaste ninguna, ya sabes, lecciones de coaching y no fuiste a un consejero o terapeuta. ¿Cómo todo lo que pasó fue que pudiste ser consciente en un momento en el que habrías estado nublado antes? Te daré un ejemplo. En mi propia vida, recuerdo una experiencia con mi hija, que era una preadolescente en ese momento, ¿verdad? Y había aprendido sobre esta pregunta: ¿qué puedes hacerle a tus hijos si realmente quieres apoyarlos? Y la pregunta es, dime si hay algo que he hecho, algo que recuerdes que todavía te molesta. ¿Está bien? Así que esto fue como, no sé, tal vez 2 o 3 años después de que nos mudamos del noreste a Miami, me había divorciado y finalmente me volví a casar. Y ella me contó una historia que era sobre mi papel en la transición que acabo de mencionar y muchos conflictos relacionados con mi familia de origen, donde yo era prácticamente la villana, ¿verdad?
donde ella me experimentó como egoísta y disruptiva e irrespetuosa con, digamos, mis padres o lo que sea. Mientras tanto, mi historia era que yo era la heroína, ¿verdad? Mi historia es que estoy terminando ciclos de trauma generacional. Y mírame, soy una madre tan consciente y valiente que miro estas verdades a los ojos, lo que sea. Así que pude insertar suficiente pausa para recordar que la peor experiencia que un niño puede tener es ser coaccionado y convencido de que la realidad de sus padres es la única realidad, ¿verdad? Así que porque pude, simplemente, literalmente segundos, 10 segundos, 15 segundos, pude pausar el reflejo que quería decir, no, 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 no. No conoces toda la historia. Aquí está toda la historia. Aquí está la historia que te hará ver que tengo razón sobre mi perspectiva. Y luego me sentiré mejor porque estarás en mi realidad, ¿verdad? Así que pude sostener todo eso, que en mi opinión es capacidad del sistema nervioso. Pude sostener eso, insertar suficiente. Y no significa que mi corazón no estuviera acelerado, no significa que mi garganta no estuviera apretada, solo significa que pude sostenerlo y estar con ello y no necesitar hacer algo con ello. Y pude, en su lugar, decir lo que creo que son las 3 palabras mágicas de la crianza. Pude decir, cuéntame más, y cambió. Me hace querer llorar. Cambió nuestra relación. Desde ese momento ya sabes. Y no es como si siquiera dijera que había algo mal con nuestra relación, pero estaba en un hábito. Ahora mis chicas son, ya sabes, adolescentes y nuestra relación, hermosas relaciones. Y estaba en un hábito de necesitar tener razón. Eso era muy manipulador y sutil, que habría llevado a una divergencia en sus años de adolescencia, estoy segura, porque estoy familiarizada con esa dinámica, ¿verdad? Donde necesitas compartir una realidad con tu padre para obtener amor. Y creo que fue la curación a nivel del sistema nervioso que hice lo que me permitió ver y reconocer ese momento para llevar conciencia a él y responder con receptividad en lugar de reflejos basados en control. Que es como La mayoría de nosotros fuimos criados y como la mayoría de nuestros padres y abuelos y bisabuelos y generaciones han sido criados. Y parte de eso proviene simplemente de ser protectores, porque había lobos allá afuera, fuera de la casa. Y creo que siempre es con intención benevolente, ¿verdad? E incluso si esa intención benevolente es para ayudarte a sentirte mejor, esa es una intención benevolente, ¿verdad? Como incluso las cosas más dañinas que suceden entre padres e hijos. Creo que tienen intención benevolente y hacemos cosas por buenas razones que tienen sentido en el momento que las hacemos. Y a medida que maduramos como especie, ya sabes, tenemos más y diferentes opciones, pero tal vez no hasta y si podemos estar con nosotros mismos. Como, ya sabes, en mi último libro, hablo sobre la única práctica espiritual que creo que necesitarás. Lo llamo entrar a través del malestar. Significa que cuando estás molesto, eliges estar contigo mismo, a veces por 1 minuto o 90 segundos. Y eso es todo. No le envías un mensaje de voz a una amiga, no envías un correo electrónico, ni un mensaje de texto, no haces meditación o respiración. Literalmente, solo estás contigo mismo. En ese minuto, y rastreas, es como trabajo somático. ¿Cómo rastreas lo que está sucediendo dentro con tu conciencia? Eso es una interrupción de patrones para las mujeres que han sido enculturadas alrededor de la idea de que tenemos que arreglar y resolver los problemas de todos los demás, incluidos los nuestros, y que cómo nos sentimos es secundario a lo que se necesita, ¿verdad? En la situación, lo que la situación nos está exigiendo. Y entonces cuando dices, no, 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 cómo me siento importa más que cualquier otra cosa. Y entonces cuando me siento molesta, lo cual podría ser menor o mayor, esa es mi prioridad. Voy a dejar todo. Voy a ir y encerrarme en el baño por 1 minuto, 1 minuto y medio, y simplemente voy a estar conmigo misma. Lo llamo. Para mí es realmente útil invocar un contenedor. Así que lo llamo autoesposo. Porque imagino, ya sabes, si tuviera un gran esposo devoto aquí, ¿qué diría? Diría, oye cariño, ¿qué pasa? Te tengo, ¿verdad? Y puedo invocar ese sentimiento dentro de mí.
Es como si mi columna se alargara. Me imagino a mí misma mirando hacia adentro, con atención y presencia devota, y luego simplemente monitoreo. No estoy etiquetando, no estoy tratando de hacer nada. Literalmente solo estoy ofreciendo mi mirada a mí misma. Y ha cambiado mi vida. Hacer eso lo más importante que hago en los momentos en que me siento molesta, porque de lo contrario te quedarás en el patrón repetitivo y estarás en estas experiencias de supuesta ansiedad o depresión. Porque hay una especie de futilidad en las viejas respuestas a las que estamos acostumbrados, invocando a medida que te conviertes en adulto. Y esa futilidad se señala a través de estos síntomas que están diciendo, no, no ese enfoque más, ¿verdad? No la evitación, no el retiro, no el cierre, no la reactividad o la hipervigilancia. No que haya una nueva respuesta que refleje tu poder real como adulto, tus recursos reales y el entorno real en el que estás. Pero hasta que puedas orientarte al aquí y ahora a través de tu neurocepción, es muy difícil romper esos patrones. Comprensiblemente así. Pero cuando estés listo. Hay un puñado, digamos tres cosas que alguien que realmente se siente ansioso y deprimido y al borde de sus límites y sobrecargado de trabajo y subvalorado. Y como acabas de decir, las mujeres todas somos dadoras y es más difícil para nosotras recibir, curiosamente, un patrón que veo en mujeres que tienen cáncer. Siempre es ese patrón emocional que son muy buenas cuidando de todos los demás y no son buenas cuidando de sí mismas o recibiendo. Y hablamos de eso y digo, tu cuerpo te obliga a recibir, incluso de proveedores médicos. La gente hace cosas por ti y probablemente es incómodo. Todas dirán, oh Dios, es horrible. Estoy tan acostumbrada a dar. ¿Qué pueden hacer las mujeres que se sienten así y están al límite? Tres cosas por su cuenta para comenzar a sanar. ¿Y qué dicen cuando están con sus médicos y el médico pregunta, bueno, ¿cómo está tu vida? Y dicen, estoy al límite y aquí hay una receta para cualquier antidepresivo o ansiolítico. Ciertamente, es un gran número. 1 de cada 4. He leído eso antes. No sabía si todavía era así. Eso me deja perpleja. Que 1 de cada 4 mujeres tome antidepresivos en este país. Pregunta por ahí, ¿qué es internacionalmente? Estoy segura de que América tiene la mayoría. Vemos. Sí, me pregunto si todavía es así. Creo que la hegemonía de la cultura americana ha difuminado muchos de esos límites culturales. Es una buena pregunta. Sí, quiero decir, es una pregunta tan buena que estás haciendo también sobre estas mujeres que dan demasiado. Y creo, disfruto de las verdades incómodas porque sé que son puertas a cambios y transformaciones. Y creo que la pesadilla de Sísifo es que nada va a cambiar nunca y solo tienes que empujar esa roca colina arriba para siempre. Y luego mueres. Y luego mueres. Sí, cierto. Así que si la verdad incómoda es un presagio de cambio, entonces tal vez podamos considerar que dar para muchos de nosotros es una estrategia, es un medio indirecto de asegurar seguridad relacional, aprobación y satisfacer nuestras necesidades. Así que cuando estás en una postura codependiente en tus dinámicas, ya sea en tus relaciones románticas, explica eso. Para quienes conocen la palabra, pero no su significado. Sí, una buena analogía que encontré fue como si hay personas hambrientas en una habitación y hay algunas migajas en la mesa, hay algunas personas que simplemente van a tomar su parte y comer las migajas. Llamamos a esas personas narcisistas, ¿verdad? Pero luego hay otras personas que podrían decir, oh, te daré una migaja, pero luego cuando necesite una, me vas a dar una a mí, ¿verdad?
porque recogiste muchas de ellas, ¿verdad? Ese tipo de trueque basado en la negociación es el intercambio COVID del codependiente. Y lo que quiero decir es que los codependientes dan para recibir. Damos gran declaración para recibir gran declaración. Sí. Y es dar con condiciones. No estoy sugiriendo que sea consciente. Y por eso es una estrategia que funciona, porque opera automáticamente. Así que si estoy dando para recibir, entonces podría estar cuidando a mi novio, ¿verdad? Y ayudándolo a resolver sus problemas y prestándole mi coche o lo que sea que esté haciendo. ¿Sabes? Estoy ahí para él, pero lo que realmente quiero es que me ame, ¿verdad? Lo que realmente quiero es experimentar que me valora, ¿verdad? Así que si alguna vez haces algo y requieres aprecio, gratitud o algún otro intercambio, pero eso no se verbaliza al ofrecerlo, es un intercambio encubierto, un acuerdo secreto. Y esto es a menudo lo que marca la codependencia. Es que estamos satisfaciendo nuestras necesidades al dar. Indirectly, al dar, ¿verdad? Que tal vez ni siquiera exista tal cosa como el altruismo, ¿verdad? Tal vez no exista simplemente dar si no te beneficia también. Y así, cuando miramos la dinámica humana y las relaciones a través del lente de lo que me gusta referir, hay un libro titulado Egoísmo Sagrado, a través del lente de todo lo que hago. Está satisfaciendo mis necesidades. De lo contrario, no lo haría porque no puedo suspender mis necesidades, ni siquiera por un milisegundo para satisfacer las de otra persona. Así que debe ser que al satisfacer las necesidades de otra persona, también estoy satisfaciendo mis necesidades. Pero lo que sucede cuando satisfago las necesidades de otra persona y no las mías es que termino, ¿qué? Resentida, amargada, retaliativa o punitiva, ¿verdad? Porque en realidad me sacrifiqué y sufrí por ello. Solo puedes hacer eso por un tiempo antes de que esa otra dimensión entre para corregir lo que, lo que está pasando. Me parece que es un acuerdo unilateral. Cuando das para recibir, la persona a la que le das no sabe del acuerdo. Es un acuerdo que has creado en tu propia mente, ¿verdad? Y esto es, sabes, la mayoría puede reconocerlo en relaciones disfuncionales o llamadas tóxicas, ¿sabes? Porque estamos familiarizados como mujeres, ansiosamente apegadas, con este modelo donde damos y luego cuando es nuestro momento de pedir algo o esperar algo, realmente no aparece como pensamos. Y mientras tanto, este hombre ha estado tomando. Bueno, ¿dónde estaba el entendimiento de que, sabes, esto alguna vez estuvo fuera del acuerdo, ¿verdad? Así que hay toda una narrativa, hay todo un mundo que ocurre en su cabeza, que nunca ha sido probado en la realidad, que nunca ha sido sacado a la luz. Y usualmente nos establecemos temprano en estas relaciones como la energía yang, la que toma la iniciativa. Pero luego anhelamos ser cuidadas, ¿verdad? Anhelamos recibir y sentirnos realizadas por esa experiencia de amor. Pero no establecimos la dinámica. Establecimos la dinámica como la dadora desde el principio. A veces incluso la primera cita es, sabes, es iniciada por la mujer en muchos casos, ¿verdad? Porque resulta que somos realmente buenas en ese tipo de cosas. Así que diría que para mujeres que están en este tipo de experiencia de sentirse agotadas por cuanto están dando y haciendo, que son rasgos yang, que son masculinos, sabes, en muchos sentidos. Energías penetrantes que en última instancia nos agotarán es mi perspectiva. Nuevamente, la primera y más importante interrupción de patrón va a ser priorizar las pequeñas señales de que estás molesta, ¿verdad? Así que comienza a conocer qué hace mi cuerpo cuando estoy molesta. Me tomó tiempo aprender que siento algo cuando estoy molesta porque era tan buena en simplemente, ¿sabes?, descargar la respuesta reactiva, como enviar
el correo electrónico o asegurarme de que hice mi punto y en realidad no sentí bien. ¿Qué hace mi cuerpo cuando estoy molesta cuando tengo miedo de que alguien no me guste o que estoy experimentando mi propia falta de valía o que estoy siendo rechazada o abandonada o lo que sea? Y resulta que tengo todo tipo de cosas que suceden, ¿verdad? Como mi corazón comienza a latir rápido, empiezo a sentir calor, mi cuello, tengo tensión en mis hombros, siento una urgencia de comunicar para poder sentirme escuchada y entendida y vista, ¿verdad? Así que a medida que comienzas a entender lo que se llama tu secuencia somática, entonces puedes identificar, oh, algo no se siente bien en este momento. Y puedes, lo llamo, entrar a través del malestar. Puedes comenzar a priorizar ese minuto a 90 segundos de estar con tu malestar. Luego hay como un nivel más alto de trabajo en el que puedes involucrarte si te emociona, lo cual llamo usar la corona del villano, que es probar la posibilidad después de haber hecho eso. Que tú puedes tener las mismas cualidades que te están molestando en otra persona, ¿verdad? Que eres un espejo de aquello que estás rechazando fuera de ti, ¿verdad? Porque podemos experimentarnos como dadores, pero a menudo, como dije, ese cable se activará y nos sentiremos dados por sentado, nos sentiremos decepcionados y a veces resentidos, ¿verdad? Así que en esos momentos es muy poderoso considerar que tengo. Tal vez incluso en ese momento estoy inclinada a demostrar exactamente aquello que estoy juzgando, ¿verdad? Así que tal vez pienso que alguien está siendo desagradecido. Bueno, ¿alguna vez soy eso? ¿Es posible que alguna vez sea eso? Y esto es solo en la tranquilidad y privacidad de tu propia mente y corazón que estás haciendo esta exploración. Lo que es aún más desafiante es si alguien ha lanzado una acusación, ¿verdad? Si alguien te ha juzgado y ha dicho que eres esto, aquello o lo otro y te sientes molesta al recibir eso. Entonces puedes probar la posibilidad, tal vez lo soy. Tal vez soy egoísta o tal vez soy, sabes, incompetente o tal vez soy perezosa o, sabes, y usar esa corona del villano, incluso solo por unos segundos, te permite abrazar una parte de ti misma que de otro modo negarías que existe y te permite ser más tú. Hay simplemente más de ti de lo que existía cuando eras. Una definición más estrecha de quién. ¿Sabes de quién es Kelly Brogan? Cuando era solo la que era inteligente y generosa y, sabes, todas estas cualidades idealizadas, entonces yo. Nunca fui la que era perezosa, incompetente, egoísta, manipuladora, ¿verdad? Pero, ¿y si en realidad puedo ser todas esas cosas? Entonces puedo ser más, ¿verdad? Así que, en realidad, reclamas energía vital en este proceso. Y casi siempre hay un impulso creativo que sigue, ¿verdad? Así que podrías pasar por esto y luego podrías sentir que, ¿sabes qué? Voy a escribir sobre esto. Voy a, voy a cantar una canción sobre esto. Voy a hacer un video sobre esto. Así que, ¿sabes qué? Quiero hablar con otras personas sobre esto. Voy a empezar un podcast, ¿verdad? O lo que sea. Y la energía creativa que se reclama cuando puedes poseer tu maldad y equivocación es una parte de este regreso a casa, creo. Y así las recompensas están ahí. De lo contrario, nunca recomendaría este tipo de cosas si las recompensas no fueran a veces inmediatas. Luego está este concepto de titulación que proviene del mundo de la experiencia somática, que sugiere que quieres como que entrar suavemente en recibir, ¿verdad? Así que tal vez en lugar de imaginar que estás lista para un proveedor o esposo, ¿verdad? Tal vez cuando tu amiga te ofrece pagar el desayuno, simplemente dices gracias en lugar de pelear con ella por la cuenta, ¿verdad? Y solo comienza con estos pequeños instantes, estos pequeños momentos donde sostienes la incomodidad de recibir y relajas el libro de cuentas transaccional que dice, oh, probablemente hay condiciones adjuntas a esto y así que mejor empiezo a preparar cómo voy a, sabes, equilibrar las cosas. O al menos eso es mucho de lo que he tenido que lidiar, ¿verdad? En mi propio en training. Y luego diría que como
el más desafiante. Pero potencialmente más, cambio de perspectiva que cambia la vida, es mirar siempre lo que estás obteniendo de tu mayor queja, ya sea una enfermedad, ya sea una dinámica de relación, ya sea, sabes, problemas financieros, que casi siempre habrá un lado positivo a tu lucha. Hay una manera en que estás satisfaciendo necesidades, ya sea para mantenerte pequeña, para mantenerte estancada, para permitirte decir no. ¿Sabes? Como por ejemplo, si tengo migrañas crónicas y no quiero ir a cenar con un amigo que me invitó, no tengo que practicar decir un simple no. Eso no funciona para mí. Puedo decir que tengo una migraña, así que nunca tengo que aprender a tener límites. Nunca tengo que realmente aprender a pedir cuidado y atención porque incluso está incorporado en el sistema médico convencional, que muchas de nuestras necesidades se satisfacen por nuestra lucha. Entonces, ¿cuál es el lado positivo de tu lucha? ¿Y cuál podría ser el lado negativo de realmente resolver esa lucha? Cuando miramos a través de ese lente, vemos que en realidad no hay un problema aquí y que la energía de rechazo de la realidad se libera. Y luego simplemente está bien. Cuando esté lista para un cambio, estaré lista. Llamaré a los recursos adecuados y haré las cosas de manera diferente. Pero por ahora, eso es interesante. Y así, nuevamente, estoy muy interesada. A veces pienso como si tuviera que definir a una mujer recuperada, diría que es alguien que cuida su energía, como su activo más preciado. Así que no la desperdicia en probar, en defender, en culpar, porque le importa tanto, ¿verdad? Ella no filtra su energía escribiendo el correo electrónico reactivo, porque preferiría mirar por aquí y considerar una respuesta juguetona o hacer algo más interesante con sus recursos energéticos. Pero esa transición es reprogramar tu comportamiento condicionado. Y sabemos que eso puede ser desafiante. Y también sabemos que es totalmente posible que seamos individuos programables. Así es como llegamos a esta situación en primer lugar. Y eso significa que puedes restablecer a la configuración de fábrica cuando sientas que estás lista para hacerlo. Y mientras tanto, come saludable y sal a caminar y toma sol. Y lo básico es el lugar más fácil para comenzar porque todo lo que acabo de mencionar se vuelve mucho más disponible cuando tu sistema nervioso está estable. Y no puedo ver eso como otra cosa que un simple hecho, ¿verdad? Última pregunta. ¿Por qué encarnamos? Solo una pequeña pregunta al final. Yo me imagino, como muchos, que es por la experiencia sensorial de la condición humana. Así que si ese es el caso, entonces debe significar que valoro la experiencia por el bien de la experiencia y el espectro completo de sensación, que podrías decir emoción, pero realmente es sensación, porque también es como lo que el cuerpo ofrece en términos de sensación, que el espíritu no puede acceder, ¿verdad? Y así sí valoro la experiencia y valoro las sensaciones asociadas, entonces hay una especie de neutralidad con la que puedo mirar lo que sea que esté sucediendo y hay una especie de gratitud y aprecio que puedo acceder que dice, tráelo. Como sea que lo haya cocinado en esta pequeña aventura que llamo mi vida. Es porque valoro la experiencia, todo tipo de experiencia. Y no voy a necesariamente colocar un valor reflexivo en ciertas sobre otras. Todo es valioso para mí. Y así creo. Para mí, conectarme con eso me permite descansar y ver mi vida como esta, como gloriosa película que induce todo tipo de sensaciones, que son inherentemente disfrutables para mí, incluso si parecen indeseables en la pantalla, ¿verdad? Como todos vemos películas de terror y películas estresantes y películas con giros en la trama porque creo que realmente disfrutamos las sensaciones asociadas y sabemos que se requiere un cuerpo físico, sabes, para tener muchas de estas sensaciones y eso es lo que me ha permitido apreciar, quiero decir, algo tan simple como ir al baño o, sabes,
como pasar mis uñas por mi brazo. Es como hay tanto en la sensación incorporada que viene con este traje de carne, sabes que es fácil olvidar cuando estamos en este reino mental, realmente habiendo dejado el cuerpo. Así que al menos para mí, volver a mi cuerpo y sentir la unión de mi espíritu y mi cuerpo ha caracterizado los momentos en los que siento que recuerdo. ¿Por qué opté por esta experiencia en general? Gran respuesta. Eres extraordinaria, chica. Dios mío, qué trayectoria. Es tan interesante escuchar tu historia y cómo has sido guiada en todos estos diferentes segmentos de tu vida y ahora cómo los estás juntando para ayudar a la gente de una manera que simplemente no está ahí en muchos lugares. Todavía eres absolutamente una creadora de tendencias y una líder en este campo. Y me encanta que también tengas todas las credenciales elegantes de la academia. No, lo digo en serio, porque te toman más en serio. Es simplemente cómo hemos sido entrenados y has descubierto que hay mucho más en la historia de lo que parece a simple vista de lo que nos están diciendo, porque eso es lo que se les enseña a nuestros médicos y a nuestros otros terapeutas. Y a tu punto, no hay mala intención allí. Todos están haciendo lo que creen que es lo mejor para sus pacientes. Pero tú, Yo era una de ellos, seguro. No era una mala persona entonces, y soy una buena persona ahora. No funciona así. así es. Pero has abierto esta cáscara que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que se puede abrir. Y encontraste todos estos otros componentes asombrosos dentro de la cáscara. Y la cáscara es maravillosa por fuera, aparentemente, pero luego cuando la abres es simplemente aún más de un maravilloso, comprensivo, maravilloso. Si eso es, sabes, si eso es un término incluso. Así que gracias por el trabajo que estás haciendo y gracias por ayudar a tanta gente. Como mencioné, yo envío a muchas personas a ti y lo he hecho a lo largo de los años. ¿Cómo pueden nuestros oyentes y las personas que están viendo esto saber más sobre ti y tu trabajo? Muchas gracias por tu apoyo. Y se siente realmente bien estar alineada de esta manera. Realmente lo hace. Sí, estoy en kellybroga.media.com. Tengo podcasts donde yo hago muchos solocasts, donde simplemente hablo, como puedes ver, me encanta hacerlo, llamado Reclamation Radio, y donde aún no he sido censurada. Puedes encontrarme con ese nombre. Kelly Brogan. Soy. Sí, ni siquiera fuimos por ese camino del tema de la censura. Pero espero que eso esté levantándose. ¿Estás notando una diferencia? Sí, lo peor para mí fue en 2019. Fue cuando me desplatformaron de Facebook y Venmo y PayPal y Vimeo y fue como una barrida completa. Así que fue incluso antes de, sabes, los años pico. Pero sí, en realidad simplemente, no sé, decidí que yo, como yo, me importa mi energía. Demasiado para preocuparme. Es solo. Sí. Bueno, esa es toda otra conversación. Mientras tanto, todos van a querer escuchar esto 2 veces. Hay tantos o más veces. Hay tantas pepitas de oro aquí que van a querer revisarlo y tal vez incluso leer las transcripciones porque hay tanto oro aquí para ustedes que puede ayudarlos y ayudar a aquellos que aman en su propio viaje y liderar con el ejemplo para aquellos que aman. Mientras tanto, enviándoles mucho amor desde el dulce hogar de Alabama y desde Florida también, donde está Kelly. Nos vemos la próxima vez. Adiós a todos. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.